Cuando la vida se pone demasiado dura y cuando el dolor de un trauma en una edad temprana es insoportable, la mente hace algo desesperado para sobrevivir. Busca una salida y de esta manera encuentra la forma de protegerte para que tú como individuo no mueras en el intento. ¿Cómo lo hace? Crea una realidad diferente y se fragmenta. Hoy vamos a desmenuzar la historia real de lo que inspiró a la película de Fragmentado. Este es el caso de Billy Milligan, el hombre que sacudió al sistema judicial en Estados Unidos al demostrar que en su cabeza convivían nada más y nada menos que 24 personalidades diferentes. Hello amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les traigo este caso que conmocionó no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero y bueno, que después se llevó a las pantallas de Hollywood. Pero antes les voy a pedir que se suscriban, que le den like, que comenten para que de esta forma su algoritmo mejore y les traiga contenido similar. Y como esta historia está bastante larga, comencemos. Para entender cómo una mente humana llegó a un estado tan extremo de dividirse en 24 partes, tenemos que viajar al principio. A una infancia que lejos de ser un cuento feliz, se convirtió en una auténtica cámara de tortura emocional y física. Resulta que William Stanley Milligan, conocido como Billy, nació el 14 de febrero de 1955 en Miami Beach, Florida. Sí, efectivamente, nació el Día del Amor y la Amistad. Al principio su vida parecía ser la de un niño común como cualquiera, pero las cosas en su familia comenzaron a desmoronarse. Su madre, llamada Dorothy, atravesaba por situaciones personales sumamente complicadas y marcadas por relaciones inestables. Tras la trágica muerte de su anterior pareja, Dorothy se cruzó con un hombre llamado Chalmer Milligan, quien se convertiría en su esposo y en el peor azote en la vida del pequeño Billy. Resulta que cuando Billy tenía apenas 8 o 9 años de edad, la familia se mudó a una granja en Lancaster, Ohio, y es ahí donde a puertas cerradas el mundo de Billy se apagó por completo. Chalmer Milligan era un hombre con una doble cara. Puertas afuera, ante los vecinos, él aparentaba ser un tipo normal, pero dentro de la propiedad era un abusador sádico y despiadado. El lugar favorito de Chalmer para cometer sus horrores era un cobertizo o un granero ubicado en la parte trasera de la casa. Lo que Billy sufrió en ese lugar desafía la imaginación y revuelve el estómago, porque durante años Chalmer lo sometió a abusos físicos brutales y agresiones sexuales recurrentes. De hecho, testimonios posteriores revelaron cosas inimaginables. Chalmer solía maniatar a Billy, además de golpearlo sin piedad, colgarlo de cabeza, amenazarlo de muerte con pistola, además de humillarlo, e incluso él llegó a enterrarlo prácticamente vivo en la tierra del cobertizo para aterrorizarlo y obligarlo a guardar silencio. Imagínate por un momento estar en los zapatos de un niño de 8 años y que en tu propio hogar, el lugar en donde deberías sentirte seguro, se convierte en una zona de guerra. No hay dónde huir, no hay un adulto que te defienda y el dolor es tan insoportable que en ese momento la mente, en un acto desesperado por salvarte la vida para que no colapses por completo, hace lo único que puede hacer: se apaga. Fue precisamente en ese granero o en ese cobertizo, bajo el peso de los golpes y el terror absoluto, donde la mente de Billy se fracturó por primera vez. El ser, la persona o el niño original era Billy. Él decidió apagarse, quedarse dormido, e incluso algunas versiones hablan de que en ese momento su mente creyó que él había pasado a mejor mundo. Esto lo hizo para desaparecer del mapa y evitar cualquier dolor. De esta forma, la mente permitió que otra parte tomara el control para soportar el castigo. Así nacieron sus primeras personalidades alternativas, creadas como un escudo invisible para poder sobrevivir. Conforme Billy crecía, el infierno no disminuyó, al contrario, se transformó. Durante su adolescencia, la situación era casi insostenible. Billy alternaba estancias en escuelas públicas, huidas de casa, internamientos breves en centros juveniles y un intento fallido de enlistarse en la Marina de los Estados Unidos, de donde fue dado de baja rápidamente al detectarse que su estabilidad psicológica estaba
totalmente destrozada. Y aquí llegaron las primeras alertas, pero obviamente Billy no contaba con un círculo de apoyo para que alguien se diera cuenta que necesitaba ayuda urgente. Así que ese cúmulo de traumas sin resolver, sumado a la incapacidad total del sistema social de la época para detectar el sufrimiento infantil, fue creando la bomba de tiempo perfecta. Una bomba de tiempo que terminó por estallar a finales de la década de los 60, cuando Billy cometió una serie de delitos graves en un campus en una universidad estatal que lo llevaría directo al banquillo de los acusados y cambiaría para siempre la historia legal y psiquiátrica de los Estados Unidos. A finales de 1977, el campus de la Universidad Estatal de Ohio y sus alrededores se convirtieron en el escenario de una pesadilla. En cuestión de pocas semanas, 3 estudiantes universitarias fueron interceptadas en estacionamientos, amenazadas con armas de fuego o navajas, obligadas a conducir a zonas solitarias y fueron ahí brutalmente asaltadas y violadas sexualmente. ¿Cómo lo descubrieron? Básicamente la policía logró atrapar a Billy gracias a un error clave, y es que usó la tarjeta de crédito de una de las víctimas para comprar gasolina y retirar dinero, lo que permitió rastrearlo rápidamente. Además de esto, las descripciones físicas dadas por las mujeres y las huellas dactilares halladas en los vehículos coincidieron de inmediato con sus registros policiales y fue arrestado en octubre de 1977, acusado formalmente de secuestro, robo armada y múltiples cargos de violación. Así que mientras Billy se encontraba en prisión preventiva, su comportamiento errático llamó la atención de sus abogados defensores, quienes notaron cambios drásticos en su forma de hablar, su postura, su acento e incluso en sus conocimientos intelectuales de un día para el otro. Así que de esta forma decidieron someterlo a múltiples evaluaciones psiquiátricas profundas por expertos como la doctora Dorothy Turner. Sí, efectivamente, tenía una psiquiatra que se llamaba igual que su madre, Dorothy. Además de un doctor especializado llamado George Willis. Durante estas sesiones iniciales, los especialistas descubrieron algo insólito. Billy no fingía locura. Básicamente su mente estaba literalmente fragmentada. Al principio los médicos identificaron a 4 o 5 personalidades principales, las cuales se turnaban el control del cuerpo. Entre ellas estaba Arthur, que era un británico sumamente culto, inteligente y experto en ciencias, además de Reagan, que era un comunista yugoslavo con una fuerza física impresionante, experto en artes marciales, y Allen, que era un estafador y manipulador nato. Para que comprendamos la magnitud de este asunto, sí, en efecto, cada personalidad tenía una descripción y unos rasgos específicos, como si fueran otras personas totalmente diferentes viviendo dentro de un mismo cuerpo. Este caso llegó a los tribunales en 1978. Tras un juicio histórico y complejo, los psiquiatras demostraron que en uno de los alters o personalidades había uno que era femenino llamado Adalana, que supuestamente era una joven lesbiana solitaria. Ella era quien había cometido las supuestas violaciones. Cabe destacar que todo esto ocurría sin que Billy, el original, el niño pequeño original, tuviera conocimiento. A través de largas y exhaustivas sesiones de evaluación clínica e hipnosis, se dieron cuenta de que Billy no estaba actuando. Su mente se había dividido en múltiples identidades para protegerse de su dolor extremo de infancia. Ante esta evidencia clínica, el juez dictó un veredicto sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos. Billy Milligan fue declarado no culpable por razón de demencia, debido a un trastorno de identidad disociativo. Así que en lugar de ir a prisión a cumplir una condena tradicional, fue enviado a una red de hospitales psiquiátricos estatales en Ohio. Pero hablemos y profundicemos en sus personalidades, además del trastorno. En las primeras fases de evaluación, los médicos lograron identificar a un grupo de personalidades principales que se turnaban el control de su cuerpo. Cada una tenía características únicas. Empecemos por el original. Billy, el niño pequeño de 8 años que se había apagado, un día despertó. Y cuando despertó, se encontraba atrapado en este problemón, pero al parecer él no sabía cómo había llegado hasta ahí.
Billy era un niño vulnerable, deprimido y profundamente traumatizado que era incapaz de soportar el dolor y los abusos de su padrastro. Así que explicó que en un momento decidió apagarse, dejando que los demás tomaran su lugar. Cuando despertó por fin en las sesiones de terapia, aseguraba que constantemente tenía intenciones suicidas porque no entendía qué estaba pasando con su vida. Hay algunas entrevistas que parecen un tanto perturbadoras en donde Billy habla y actúa como un niño de 8 años, a pesar de que el cuerpo ya tenía en ese momento 28 años y de que las otras personalidades también eran adultas. Seguimos con la segunda personalidad, Arthur. Él era un joven británico sumamente educado, culto, inteligente, experto en física, química y medicina. Arthur era el encargado de mantener el orden y la lógica. De hecho, él era quien decía qué personalidad podía salir a la superficie y cuál debía permanecer oculta. Luego sigue Reigen. Reigen era un comunista yugoslavo con un fuerte acento eslavo, experto en artes marciales, con una fuerza física impresionante, quien dominaba varios idiomas y su misión principal era proteger a los niños y a las mujeres del sistema de personalidades a toda costa. Luego seguía Allen. Allen era un estafador nato, manipulador y encantador. Él era el único que fumaba cigarrillos porque a los demás les desagradaba, además de que tocaba la batería, tenía habilidades para el dibujo y la pintura y era demasiado bueno. Además, era él quien trataba con el mundo exterior para conseguir dinero y resolver los problemas prácticos de la vida. Pero con el paso del tiempo y a través de múltiples sesiones aparecieron otras personalidades. Conforme las sesiones avanzaron, los médicos descubrieron que existían facciones a las que les llamaban los indeseables, que eran personalidades que rompían las reglas de Arthur y de los demás. Entre ellos se encontraba Adalana, una joven mujer lesbiana, solitaria, callada, sensible. Ella era quien les cocinaba y les limpiaba, pero además ella cargaba con una profunda carencia afectiva. Fue precisamente Adalana quien en un momento de desconexión cometió las violaciones en contra de las universitarias. El Billy original, Reigen y Arthur declararon bajo hipnosis y en los interrogatorios que ellos no sabían nada de los ataques sexuales que había cometido Adalana. Ella era la única que tenía conocimiento de esto, así que cuando las demás personalidades se enteraban, obviamente recibían la noticia con bastante sorpresa y decepción. Ya internado en el sistema psiquiátrico, el doctor David Cole asumió el tratamiento principal de Billy y pasó años trabajando con él. A través de terapias intensivas, hipnosis y largas conversaciones, el equipo médico logró destapar el mapa completo. De esta forma descubrieron que Billy albergaba un total de 24 personalidades distintas, incluyendo niños, artistas, personas de diferentes géneros y los llamados indeseables, que eran personas violentas que rompían las reglas. En los archivos de video y en la evidencia que se tiene, como grabaciones de las sesiones psiquiátricas y las entrevistas que se le hicieron a Billy, resulta verdaderamente escalofriante y difícil de procesar para cualquier mente lógica la actitud que tenía este ser humano. No estamos hablando solo de transcripciones en papel, sino que hay registros audiovisuales y entrevistas donde se nota el cambio de personalidad de una a otra, lo cual ocurre frente a la cámara en cuestión de segundos. Entre las cosas más impactantes que quedaron grabadas y documentadas textualmente en esas entrevistas destacan momentos clave, por ejemplo, el despertar de la amnesia. Cuando los psiquiatras lograban invocar o hacer que despertara el Billy original, quien había permanecido dormido o desconectado durante años, su reacción era genuina de desesperación y pánico. En una de las grabaciones, al ver en dónde estaba y enterarse de los problemas legales que enfrentaba, Billy exclamó con una angustia total: cada vez que despierto estoy en algún problema, ojalá estuviera muerto. Además, en las entrevistas clínicas dirigidas por los especialistas, las cámaras captaron cómo, al momento de llamarlo por su nombre de pila, una voz completamente distinta respondía de inmediato. Cuando le decían Billy, el rostro y la postura cambiaba por completo para responder de forma fría: Billy está dormido. Yo soy David.
refiriéndose al niño de 9 años que asumía el control en los momentos de miedo. Por otra parte, existen entrevistas en donde aparece Arthur, la personalidad que era culta. Él tenía una postura sumamente rígida, un vocabulario avanzado y un desdén absoluto hacia los errores de los demás, es decir, de las otras personalidades. De hecho, Arthur explicaba con total frialdad cómo él dictaba las reglas de lo que podían o no podían hacer. Estas grabaciones fueron las que se convirtieron en la prueba de fuego durante años, dejando perplejos a los reporteros y al jurado porque mostraban cambios drásticos en el tono de voz, la mirada, los patrones de comportamiento, algo que ningún actor amateur podía replicar con tanta consistencia bajo la presión de las cámaras. Pero aquí no acaba la historia, porque una vez que se supo que Billy tenía 24 personalidades distintas, el equipo médico se enfrentó a un gran dilema. Si cada personalidad o alter vive su propia habitación mental sin saber lo que los demás hacen, ¿cómo se puede sanar una mente así? ¿O cómo se logra que esa persona vuelva a funcionar dentro de una sociedad sin que sea peligrosa? Es aquí donde entra una terapia que se llama fusión o integración. El psiquiatra David, quien lo trató durante años en un centro psiquiátrico, se puso una meta que parecía imposible: lograr que todas esas personalidades coincidieran entre sí, compartieran recuerdos, entendieran el dolor que habían creado y que poco a poco se unificaran en una sola conciencia colectiva. El doctor utilizaba sesiones intensivas de hipnosis para obligar a las personalidades a dialogar entre ellas, así que poco a poco el objetivo era disolver las paredes invisibles que los separaban para que el paciente pudiera experimentar lo que se conoce como conciencia compartida. Es decir, que cuando una personalidad tomara el control, todas las demás supieran exactamente lo que estaba pasando, y de esta forma se eliminaran los huecos de amnesia. Con el paso de los años, este tratamiento continuó y los médicos informaron que por fin habían logrado avances. De acuerdo con los registros y los reportes del doctor, las barreras entre muchas de las personalidades comenzaron a ceder, así que permitieron que emergiera un nuevo estado integrado en donde todas las personalidades sabían de lo que hacía el cuerpo como tal. Finalmente le permitieron a Billy, el original, retomar el control de su vida de manera más estable y consciente. Lastimosamente, después de esto, su vida obviamente no fue perfecta. Esto debido a las condiciones de los hospitales, debido a que se fugaba constantemente y debido a su pasado tan aterrador. Durante la década de 1980, a medida que los médicos consideraban que algunas personalidades estaban controladas o fusionadas, a Billy se le comenzó a otorgar permisos y pases de salida temporal o días de libertad vigilada. Sin embargo, esto desató una furiosa protesta pública de víctimas y de la sociedad que exigían que siguiera encerrado por representar un peligro. Ante esta presión, los traslados de Billy se volvieron frecuentes y restrictivos. Así que, sintiéndose acorralado por el sistema, en 1986, Billy protagonizó una fuga de un centro psiquiátrico y logró evadir a las autoridades durante un tiempo, refugiándose en California bajo una identidad falsa, hasta que fue recapturado a finales de los 80. Tras esto, él continuó en un largo proceso y tratamiento, pero fue dado de alta y liberado en 1988. Años después intentó llevar una vida tranquila en California, dedicándose a la producción de cine independiente y al arte, e incluso un famoso director adquirió los derechos para adaptar su historia al cine, pero pues también hubo bastantes complicaciones porque resulta que Billy le había vendido pues este derecho a múltiples personas quienes hicieron libros, series, documentales, etc. En sus últimos años, Billy regresó a Ohio debido a problemas de salud y falleció el 12 de diciembre del 2014 a la edad de 59 años, víctima de un cáncer, poniendo fin a uno de los capítulos más extraños, trágicos y fascinantes de la psicología forense mundial. Pero para finalizar les voy a hablar un poquito de los testimonios, porque hay personas que nunca se dieron cuenta que Billy estaba enfermo. Durante años, los hermanos de Billy crecieron en medio del terror impuesto por el padrastro. Ellos no entendían por qué las cosas con Billy simplemente no encajaban. En sus relatos familiares confiesan que en aquella época creían que Billy estaba perdiendo la cabeza o que intentaba manipularlos.
hasta que años después comprendieron la verdad aterradora de su trastorno. Entre las anécdotas más escalofriantes que relatan los hermanos, hay una que deja helado a cualquiera. En una ocasión, una de sus personalidades, probablemente impulsada por la rabia acumulada, le aseguró a su hermana que esa noche iba a matar a su padrastro Chalmer, ese hombre que los había atormentado por años. Incluso le llegó a decir a su hermana que ya tenía escondido el cuchillo con el que planeaba hacerlo. Pero al día siguiente, con los nervios de punta, la hermana fue a ver qué había pasado durante la noche y resulta que nada. Así que le preguntó directamente a Billy por qué no lo había hecho, por qué no había llevado a cabo su plan, y él no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Cuando ella le insistió y le recordó los detalles, además de que le enseñó el cuchillo guardado y lo que había prometido la noche anterior, Billy quedó en shock. Él negó rotundamente haber dicho tal cosa y aseguró con total sinceridad que él jamás sería capaz de cometer un acto así. Para su familia esto era desconcertante y aterrador. Una noche hablaban con alguien lleno de furia y al otro día había un Billy que estaba totalmente tranquilo y no recordaba ni una palabra de lo anterior ocurrido. Los hermanos también recuerdan en ocasiones en donde intentaban hablar con Billy, pero él no les respondía en absoluto. Cuando le hablaban por su nombre, aparentemente él no tenía reacción alguna. Y de un momento a otro su mirada cambiaba, se volvía fría, distante o adoptaba diferentes posturas corporales. Estos testimonios demostraron pues que Billy realmente vivía en un infierno porque él no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo con su mente y con su cuerpo. Pero resulta que en esos años esto desató una ola enorme de indignación porque múltiples personas, principalmente criminales, salieron a manifestar que también tenían este tipo de trastornos para ver si por casualidad se libraban de la sentencia. Así que con esto surge la duda, ¿en verdad existe este trastorno? ¿O son personas que logran manipular con bastante eficiencia? Hoy en día las principales organizaciones de salud mental, como la Asociación Psiquiátrica Americana, reconoce oficialmente el trastorno de identidad disociativo. Esto lo reconoce como una condición médica real y legítima. No es un invento, pero tampoco funciona como las películas de Hollywood lo plantean. Para que un especialista determine que una persona padece de este trastorno, se requiere de un proceso clínico exhaustivo de meses e incluso años. No basta con que alguien cambie de voz o que cambie su postura o etcétera. Para esto se requieren criterios estrictos, por ejemplo, la presencia de 2 o más identidades en estados de la personalidad bien definidos. Cada uno debe tener su propia forma de percibir su entorno y de relacionarse con él. Además de esto, deben existir lagunas mentales recurrentes que van mucho más allá de un simple olvido cotidiano. Es decir, deben tener amnesia profunda sobre eventos importantes de su vida. Por último, el trastorno debe causar sufrimiento significativo y no puede ser atribuible al consumo de drogas, alcohol o a otras condiciones médicas. ¿Pero por qué ocurre este trastorno? Básicamente, a nivel neurológico o psicológico, los expertos coinciden en que esto es un mecanismo de defensa extremo contra un trauma inalcanzable. Ocurre casi exclusivamente a edades tempranas. Esto cuando el niño apenas está creando su propia identidad. Cuando un niño se enfrenta a abusos tan sádicos, constantes y brutales que su mente no puede procesar ni huir físicamente, recurre a la disociación profunda y se desconecta por completo de su propia realidad. Crea habitaciones mentales donde encierra el dolor y permite que otra facción de su mente asuma este golpe. Con los años, estas facciones se desarrollan en forma independiente para proteger al individuo. Además de esto, los psicólogos y los psiquiatras cuentan con pruebas especializadas, con simulaciones de control y con evaluaciones de simulación diseñadas específicamente para detectar cuando alguien está actuando o fingiendo un trastorno disociativo. Es decir, que este tipo de pruebas especializadas son inviolables. En el caso de Billy específicamente, cuando ciertas personalidades hacían este tipo de pruebas, había puntajes de IQ que eran sumamente deficientes.
De hecho, reflejaban niveles cognitivos sumamente bajos, casi cercanos al retraso intelectual. Pero cuando algunas otras personalidades salían a la luz, como por ejemplo Arthur o Reagan, y tomaban el control, los resultados se disparaban por completo y se ubicaban por encima del promedio normal, con habilidades lingüísticas, científicas y matemáticas avanzadas. Así que estas pruebas de inteligencia y personalidad simplemente no se pueden fingir de esa manera ante los especialistas y los expertos. De hecho, un simulador que intente fingir un coeficiente intelectual deficiente suele cometer varios errores predecibles o sobreactuar los fallos o mostrar un patrón plano y absurdo. Para los terapeutas que pasaron años analizando el caso de Billy, este tipo de pruebas fueron las que les permitieron asegurar que no se trataba de un delincuente común ensayando un papel, sino de una mente totalmente fracturada en pedazos, donde cada fragmento vivía en una realidad mental completamente diferente. Cabe destacar que su legado cultural se extiende a varias obras clave que se recopilaron a través de los años, por ejemplo, libros, cine, series de televisión y documentales. El más conocido actualmente es la película de Fragmentados o Split. De hecho, en esa película se pueden ver dos personalidades que son inevitablemente de Billy, una la mujer y el niño. Así que bueno, el caso de Billy nos demuestra que la mente humana puede ser tan aterradora como fascinante. Es un laberinto donde el trauma deja huellas imborrables y cuya historia, para bien o para mal, cambia para siempre la forma en que el mundo entiende la psicología. Así que bueno, amigos, con esto culmina la historia. Espero que les haya gustado. Este es un caso real. Pueden ver varios documentales. Hay fragmentos de las entrevistas y de las sesiones de hipnosis que se le realizaban a Billy y pues están disponibles no solo en internet, sino en algunas plataformas. Así que bueno, hasta aquí el caso de hoy. Por cierto, suscríbanse, denle like y comenten si les gustó este video. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.